Eres nuestro respirar, Señor. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí y yo eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí, fluyen en mí. Y yo Te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Oh Dios, respira en mí, dame más de ti. Oh Dios, respira en mí, dame más de ti. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Levanta tu voz, iglesia, y cántale. Y yo te anhelo, Señor. Y
tus manos ahí donde estás, iglesia, adórale. Dile: Señor, estoy perdido sin ti. Yo te necesito, Espíritu Santo de Dios. Bate tus manos ahí donde estás. Cierra tus ojos y adora al Señor. Dile: yo me quiero encontrar contigo, Señor. Que lo que hay en mi vida, Dios, que tiene que ser cambiado, lo transformes, lo quites, Dios. Ayúdame, Señor, para que cada día te pueda buscar con todo mi corazón. Que cada día te pueda anhelar. Que cada día, Señor, yo pueda rendir mi vida a ti. Que en mi debilidad tú seas mi fortaleza, Señor. Toda obra de la carne, Señor, hoy la rindo ante ti. Cuando tengo deseos de hablar mal de alguien, cuando tengo deseos de hablar cosas que no son fe, cada día, Señor, me quiero rendir ante ti, que pueda reflejar a Cristo en todo lo que soy. Canta la iglesia con todo tu corazón. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Levanta tus manos ahí donde estás, iglesia, y adórale. Cúbreme con tu amor, Tómame, cerca quiero estar. Y
Vamos a darle ese fuerte aplauso a Cristo, iglesia. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir bien fuerte, gloria a Dios? Saluda a la persona que tiene a su lado. Dígale, qué alegría verte esta mañana en la casa de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos vienen a alabar el nombre de Cristo? ¿Cuántos de ustedes creen que el poder, la honra y la gloria pertenecen a Jesús? Amén. Démosle ese fuerte aplauso a Cristo y esas voces de júbilo. Vamos a hacer con las palmas bien fuerte, iglesia. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. ¿Cuántos dan ese grito de júbilo? Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Gran dignidad, Dios es sin igual, anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es sin igual, anciano de días cantar. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Vamos con las palmas bien fuerte, iglesia. ¿Cuántos dan ese grito de júbilo? 1, 2, 3, 4. Toda lengua confesará,
Bueno es Dios, siempre es fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre es fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios. Declara la iglesia: bueno es Dios, siempre es fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Dilo. Bueno es Dios, Siempre fiel, y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, dile a Dios que al temor, pues seguro en Él estás. Él prometió nunca dejarte ni abandonarte. Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que ese amor nunca termina y su favor de la iglesia siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Te amo, mi Señor, y eres todo para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que vamos. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. Y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, vamos. Bueno es Dios, siempre fiel. Y ese grito de júbilo. Siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel, y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Grande es Él, bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amén. Bueno, vamos a orar y oramos por Colombia, amén. ¿Qué tal si se coloca un momentito, por favor, sobre sus pies y le dice al hermano que está al lado: levántate y resplandece porque ha venido tu luz? Amén. Y vamos a tocar ahorita un tema que tiene que ver con cómo obtenemos fe, amén. ¿Cómo obtenemos fe? Entonces, que Dios nos ayude. Padre,
Ponemos en tus manos cada vida, cada persona, cada niño, cada joven adulto, cada anciano en esta mañana, Señor, y te pedimos que tú los bendigas con paz, con amor, con gozo, con ese fruto hermoso del Espíritu Santo. Y te pedimos también que nos llenes de tus dones, de ese don de sabiduría, ciencia y el don que se requiera para determinado momento, maravilloso Dios. Y ayúdanos a discernir, Señor, entre lo bueno y lo malo. Ayúdanos, Padre precioso, a saber lo que, Señor, tú esperas de cada uno de nosotros. Y hoy te pedimos misericordia y oramos, Padre, pidiendo perdón por todo pecado, idolatría, hechicería, brujería, por todo aquello que daña, Señor, que destruye, que ha querido, Señor, aún robar, matar o destruir, maravilloso Dios. Y pedimos un muro y antemuro de protección sobre Colombia y sobre cada ciudadano, para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias porque, Señor, tú peleas por cada uno de nosotros y tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza en todo tiempo, maravilloso Dios. Y oramos para que tu gloria, Señor, se desborde sobre este lugar y sobre aquellos lugares, Señor, donde están invocando tu nombre, donde están adorándote en espíritu y en verdad, Señor. Y quitamos todo obstáculo, impedimento, todo muro. Cae en el nombre de Jesús todo aquello que impide el fluir de tu amor, de tu perdón, de tu gracia. En el nombre de Jesús cae por el poder de tu espíritu. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Siéntese, por favor, pónganse cómodos y dígale a la persona que está a su lado, no me hable, por favor, que es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Bueno, amén. Bueno, a la salida le gasta pizza al hermano si hay algún comentario, bueno. Y que tengamos un espíritu humilde para recibir la palabra, amén. No es fácil a veces uno se incomoda, a veces uno se pone inquieto, pero bueno, que Dios aquiete nuestra alma y nuestros pensamientos, amén. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Y hoy es un día importante para Colombia, amén. ¿Cuántos han orado por Colombia estos días? Amén. Bueno, vamos a hablar de fe mejor. Vamos a hablar de fe. ¿Cómo obtenemos fe? Amén. Y no nos debemos preocupar ahorita, por favor, porque nosotros dependemos de Dios, sí, pero la situación no es tan grata como, sí, hay gente que está sufriendo ahorita, muchos, hay gente que ha perdido seres queridos, etcétera. Por eso toca tener discernimiento, que Dios nos ayude, amén. Bueno, ¿cómo obtenemos fe? Quieta mano, ¿cómo obtenemos fe? Dice, Dios nos ha provisto la manera en la cual todos pueden tener fe, amén. Entonces vamos a mirar algunos pasajes donde se necesita fe. Una pregunta que hizo Jesús, en los últimos tiempos hallará fe en la tierra, ¿sí? Y el amor de muchos se enfriará. Algo que Dios me dijo y me lo confirmó 2 veces, escuchando y buscando de Dios. Dios da un mensaje así para este tiempo, ojo. El que siga siendo malo sea más malo. El que maldiga siga maldiciendo. El que roba siga robando y robe más, todo lo que pueda. Pero el que es santo, santifíquese más y purifíquese más, ¿sí? Porque Dios va a venir por una cosecha, ¿sí? Una cosecha por el trigo y otra cosecha por la cizaña. Y el Señor dice, no arranque la cizaña de la iglesia, del reino de Dios, porque al arrancar la cizaña se arranca el trigo, ¿sí? Se arranca el trigo. Entonces dejen crecer, dijo el Señor, dejen crecer juntamente el trigo con la cizaña, pero a su tiempo el Señor enviará a sus ángeles para que recojan el trigo y lo van a guardar en un alfolí, en algo muy especial, y la cizaña va a ser quemada por el fuego. Eso dice la palabra de Dios, ¿amén? Y dice el Señor que el Espíritu Santo convencerá, dice, el Espíritu Santo convencerá de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu Santo, amén. Él es el que convence de pecado, por cuanto todos hemos pecado y le hemos dado en algún momento la espalda a Dios, ¿sí? Y de pecado, justicia, es que Cristo murió por nosotros
y Él pagó un precio por nosotros. Esa es la justicia de Dios. Y de juicio, porque el que no cree ya es condenado. Y el que no va a creer en Cristo, pues va a creer en un poder mentiroso o en un poder engañoso. Y va a haber un juicio. Nosotros los que creemos, y con la ayuda del Señor, Él nos mantiene aún de pie y predicando o compartiendo el Evangelio del Señor. Dios ya nos ha librado del juicio. El juicio de nosotros cayó sobre Jesús. Él es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestra roca, amén. Él, como dijéramos ahí, vale la pena decir, Él es nuestro escondedero y nuestro refugio, porque ahí nos refugiamos, ¿sí? ¿Se acuerda cuando Juan Bautista estaba bautizando y Jesús también se acercó a hablar del reino de Dios? Y Juan dijo, y Jesús también, bueno, hablaron del arrepentimiento, y uno de ellos dijo, ¿por qué huyen de la ira venidera? Porque el reino de Dios se ha acercado. Sí, estaban huyendo, es decir, que se estaban acercando a Dios, pero no lo hacían con la actitud correcta, ¿sí? Ellos lo hacían por el miedo a lo que iba a pasar luego, por el temor a lo que iba a suceder luego. Entonces, no debemos tener ya temor, sino un respeto de reverencia a Dios, amén. No de pánico, sino de un temor reverente a Dios, amén. Bueno, entonces vamos a mirar aquí el pasaje bíblico, Hebreos 11:6, y nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, amén. Pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. No vamos a impresionar a Dios por nuestras quejas. No vamos a impresionar a Dios por la murmuración. No vamos a impresionar a Dios por nuestras largas oraciones. No vamos a impresionar a Dios, hermanos, porque demos o no demos. No vamos a impresionar a Dios, hermanos, por éticos, morales, lo que seamos. No, o lo impresionamos o le vamos a llamar la atención hacia nosotros cuando nosotros creemos en Él y creemos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Rey, y creemos todo lo que Él ha hecho y va a hacer por cada uno de nosotros, amén. Dios pone en nuestras manos los medios por los cuales la fe puede ser producida, amén. Entonces nuestra responsabilidad es tener o no tener fe. Por eso les dije el mensaje que Dios nos dio en estos días y me lo dio más especialmente a mí, amén, para que tengamos mucho cuidado, amén. Dios nos ha dicho que sin fe es imposible agradarle, pero también nos ha dicho cómo obtener fe. Si no tenemos fe, no es culpa de Dios, amén. Si no hay fe en nuestro corazón, no culpes a Dios. El culpar a Dios por nuestra falta de fe no es nada menos que ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, por eso Dios quiere que estudiemos la palabra. No es tanto tiempo. Algunos dicen, no, es que toca orar 5 horas, 6 horas. Bueno, gloria a Dios por las personas que oran 4, 5 horas y tienen una vida de oración. Bueno, está bien, ¿sí? Pero unos 10, 20 minutitos, media hora, con gozo, con alegría, marca la diferencia, amén. Es la calidad, la cantidad también desde luego cuenta, pero cuenta la calidad, cómo nos acercamos a Dios, qué esperamos del Señor y también aprender a esperar en el Señor, amén. Pero es importante que nosotros seamos provistos de la gracia y del favor de Dios, amén, y así recibamos esa fe que va a mover montañas y que va a ver resultados, amén. Entonces vamos a mirar como primero una fe para salvación, amén. Todo empieza por la salvación. Efesios 2:8, un versículo que hemos dicho varias veces, dice: porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, amén. Esto no tiene nada que ver con nosotros, sino que es un don de Dios. ¿De dónde se origina la verdadera fe? ¿De dónde es el origen de la fe verdadera? Hay una fe que es una fe fingida, una fe que no es real. Hay una fe natural, ¿sí?
pero hay una fe que es sobrenatural, y a esa fe sobrenatural es la que nos referimos. Y esa fe proviene de Dios. Dice la Biblia que Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Proviene del corazón de Dios para el corazón del hombre. En el caso que el hombre se acerque a Dios, en el caso de que el hombre necesite de Dios, Dios no lo va a echar fuera, sino que Él espera con brazos abiertos que nosotros nos acerquemos a Él. Dice, porque por gracia, un favor de Dios, ¿sí? Un regalo, un don que no merecíamos, somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Efesios 2:8. Vamos a ir a la Biblia. No tenemos todos los pasajes que están aquí, pero sería bueno mirar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dios quiere que hablemos, pero que hablemos un lenguaje de fe, un lenguaje bíblico. Hoy en día se habla un lenguaje vulgar, un lenguaje más de incredulidad, de duda. Y si Dios no responde la oración de una persona, la persona se llena de prejuicios, se llena de una cantidad de cosas. Y vamos a mirar que el cortocircuito no está en Dios, sino en nosotros. Vamos a mirar lo que Dios nos va a decir referente a la fe, y que tengamos esa fe bien linda para recibir. ¿Por qué? Porque los días van a ser más peligrosos. No va a mejorar la situación en algunos casos, pero no es que sea negativo, por favor, no, ni que se ave de mal agüero, ni que esté profetizando cosas feas, horribles, desde luego. Pero la Biblia dice que la situación no va a mejorar, sino que va a tender a ser más difícil, porque la maldad se va a incrementar. La maldad se va a incrementar. Ustedes han visto noticias quizás, y yo casi no escucho noticias y poco me gusta, pero lo que poquito que uno escucha es horrible, ¿sí? De gente matando a otros. Hace poquito escuché de una niña, no sé cuántos años, 14, 15 años, mató a la mamá porque no le dio la clave del wifi, del internet. Y bueno, y padres matando a los niños, a los menores, a adultos matando menores, abusando de menores, carestía, etcétera, etcétera, una cantidad de cosas feas. Pero Dios ha estado con nosotros y ha prometido estar con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Mira lo que Dios dice. ¿Y qué decir de los hospitales? Antes de leer, ¿sí? ¿Qué decir de los hospitales? Necesitamos una fe con la ayuda de Dios para salud, para caminar en salud divina. Porque las EPS y la salud y todo eso está muy congestionado. Y hay gente que se muere, pero no acudimos a Dios. Ahora, si Dios se quiere llevar a una persona, Él es soberano y Él lo puede hacer, ¿sí? Pero Él quiere que vivamos largura de días. Y aquí Dios nos ayuda para que usted y yo, en el momento difícil, como Pablo dice, estemos firmes en el día difícil. Hay un día difícil que a casi todas las personas nos pase, o Dios nos guarde, ¿sí? Pero que estemos fieles y firmes cuando venga un día muy difícil o algún día problemático, que Dios nos guarde. Vamos a necesitar hoy más que nunca la protección de Dios, el cuidado de Dios, la generosidad de Dios. Vamos a necesitar hoy más que nunca el respaldo del Señor. Entonces, miremos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo, vamos a mirar del 8 al 10 primeramente. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿A dónde está la palabra? En nuestro corazón, cerca de ti. En tu boca, diga, en mi boca. Por allá el libro de Malaquías, creo que es, si no estoy mal, Malaquías, creo que es, bueno, dice que las palabras del pueblo de Dios fueron muy duras contra Dios. Dice que ellos hablaron muy feo de Dios. Hoy en día la mayoría de gente que no conoce a Dios blasfeman el nombre de Dios. Y hay gente en la iglesia que no estudian la Biblia, no conocen la palabra de Dios, y cuando las cosas no van bien empiezan a maldecir a Dios. Dios nos guarde, amén.
Dice el Señor las palabras contra mí, el pueblo de Israel. Dios le hace el reclamo a los judíos. No sé si la iglesia, pero es el pueblo de Dios también. Pero dice, las palabras de nosotros, del mundo, de las personas, han sido muy duras contra Dios, ¿sí? Y vemos que Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudar. Pero tenemos un enemigo que le echa la culpa a Dios de todo lo malo que pase, ¿sí? Ahora dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde está? En tu boca. ¿Y dónde más? Y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dijo que el evangelio es poder de Dios para salvación? Y lo que más debemos hablar en este tiempo no es tanto mis experiencias, gracias a Dios por las experiencias personales y todo eso, pero no es tanto lo nuestro, mi yo. No, es que a veces nosotros alimentamos nuestra carne de una forma egoísta. Y no se trata de mí, se trata de Dios. Estamos viendo un tema fuerte y a mí el tema del quebrantamiento, la verdad no es que me guste mucho. ¿A quién le gusta perder cosas? En el caso de Job, en lo natural decimos que él perdió, pero en lo espiritual sabemos que él ganó. Porque Dios quebrantó a Job porque el diablo le dijo a Dios que Job le servía de balde, porque le había dado casa, carro, beca. Era un empresario, era un economista impresionante, tenía camellos, yunta de bueyes, tenía trabajadores y él tenía una casa hermosa, preciosa, una familia muy linda, muy numerosa. Le pedían consejo, él daba consejo, era como un gobernante, era una persona muy, muy especial. Y el Señor hacen un tribunal en el cielo, Satanás se presenta y Satanás venía con acusación. Él es el que acusa a los hermanos de día y de noche, ¿sí? Por eso usted no se debe hacer en el bando contrario, porque si usted empieza a acusar, a señalar y no conoce a raíz qué pasó, qué fue lo que sucedió. Ayer una hermana me dijo que una vez estaban celebrando, sí, pero no es un chisme que voy a contar, por favor, ¿cierto? Nos contaba la enseñanza, ¿sí? Nos dijo que ella estaba celebrando en su casa y habían vecinos y los vecinos tenían cerveza y todo, y ganó Colombia y se echaron harina y todo. Y una hermana que es espía de la iglesia de otro lugar, bueno, ¿cierto? Fue y le contó, pastor, mire que la hermana Julana de tal tenía una cerveza en la mano y se estaba echando cerveza y harina, y los llamaron y los pusieron en disciplina. Y ellos simplemente estaban ahí, pero no estaban celebrando el triunfo, pero no estaban participando de la cerveza ni nada de eso, ni de los 50 de Joselito. Bueno. Y así pasa, ¿sí? El acusador tremendo, ¿sí? Le dice, no, mira, Job te sirve de balde, porque tú le has dado riqueza, le has dado puesto, le has dado todo, ¿sí? Pero quítale lo que tienes, a ver si no blasfema contra ti, ¿sí? Y dice que Job guardó su integridad, porque en un día los negocios se fueron a pique. Al otro día, o creo que en el mismo día, en las pocas horas, la casa se le cayó todo, murieron sus hijos, todo fue quitado. Y luego a la otra cita que tenían en el tribunal del cielo, Satanás entró también y le dijo, bueno, ha guardado su integridad, pero piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su piel. Déjame tocarlo y le voy a poner una sarna maligna y él va a maldecir tu nombre. Y él te está sirviendo es porque tú lo tienes amparado, porque tú lo proteges y lo consientes. Y el Señor dijo, tócalo, pero te prohíbo tocar la vida de él. Y lo tocó y él vivió luego en el basural del pueblo, de la ciudad, donde había ceniza, donde se rascaba con una teja vieja y todo su cuerpo fue contaminado de enfermedad. Y él tuvo una polémica, vinieron amigos a aconsejarle, le aconsejaron mal. La esposa, que no fue tocada por el enemigo, porque el diablo fue el que le robó, le quitó y lo destruyó, no fue Dios. Aunque Job dice Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito, pero ese es el concepto que tenía Job de Dios. Pero nosotros sabemos el fin y tenemos toda la revelación de la palabra de Dios, nos falta, pero sabemos que Jesús dijo, el diablo vino a robar, matar y a destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Amén, hermano, hay que discernir ahí quién es el causante de muchos males, ¿no? Y quién es el acusador de los hermanos. Y
La esposa, ¿sí? No le pasó nada porque parece que era socia de Satanás, no sé. Bueno, dijo, maldice a Dios y muérete, porque quería Satanás que él maldijera a Dios. Y hijo no maldijo a Dios. Él maldijo el día en que nació. Maldijo algunas situaciones difíciles que pasó, pero él no maldijo a Dios. Mantuvo su integridad. Luego Dios permitió que él, enfermo, orara por sus amigos que se enfermaron. Lo que hace que una persona se enferme a veces son las palabras. Las palabras tienen poder, ¿sí? Y cuando usted habla en situaciones que no conoce, que no entiende, puede venir una situación de enfermedad, una situación difícil. Anulamos todo eso en el nombre de Jesús. Pero lo que nos va a sanar es la palabra de Dios. La palabra es medicina para nosotros y Jesús es nuestro médico. ¿Cuántos lo creen? Pero las palabras son las que salen del corazón amargas y todo eso contamina el cuerpo de Cristo y contamina nuestra vida. Entonces Dios quiere que tengamos cuidado y Dios le restituyó al doble. Los hijos que fallecieron se fueron con el Señor para la gloria, para la eternidad. Pero luego Dios le dio más hijos, o sea que los multiplicó. Todo el ganado, todo lo que él tenía, Dios se lo devolvió al doble. O sea que cuando Dios permite una prueba, es porque si salimos victoriosos de esa prueba, Él nos va a recompensar al doble. Y quizás mucho más de lo que creemos, imaginamos. Amén. Pero el enemigo va a querer decirle a Dios, mira, allá en San Francisco te sirven es porque tú les das dinero, porque tú les consientes, porque tú les das la comida y todo esto, pero quítales algo a ver si no, cómo van a responder. Dios nos guarde, amén. Vamos a mantenernos firmes. Por eso necesitamos reforzar nuestra creencia y nuestras palabras en el momento que se requiera. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. La palabra de fe que predicamos, el evangelio de Dios con amor, con sabiduría. Bueno, que si confesares con tu boca que Jesús es mi Señor, yo le anexé ahí en el buen sentido, porque los demonios y el diablo dicen Jesús es el Señor, pero no dicen Jesús es mi Señor, porque ellos no tienen a Jesús como su Señor. Lo ven como el Señor, pero no mi Señor. Y qué lindo reconocer que Jesús es el Señor, pero también lo hermoso es conocer que Jesús es mi Señor. Y le obedecemos con la ayuda de Él. Bueno, entonces dice, y creyere, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿con qué se cree? Con el corazón, no la bomba que bombea sangre. Gloria a Dios por ese corazón físico. Y que trabaje bien las 24 horas y 120 años más, bueno, mucho más. Que trabaje bien en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Sí? Cuando Dios habla aquí del corazón, está hablando del espíritu humano, porque la fe no es del intelecto, la fe no es de lo que usted o yo conocemos intelectualmente o en el alma, sino lo que conocemos en el espíritu, en el corazón del hombre. Cuando Dios está hablando aquí, con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Está hablando es del espíritu humano. No está hablando de la parte física humana de nosotros. No, está hablando de nuestro espíritu confesando la palabra de Dios. No importa que parezcamos loros repitiendo la palabra, porque el diablo no quiere que digamos la palabra. A mí me gusta decir todo lo puedo en Cristo que fortalece, y lo he dicho, pero no sin sentido, por favor. ¿Sí? O mi Dios suplirá todo lo que nos falte según sus riquezas en gloria. No lo estoy diciendo en la carne, no lo estoy diciendo porque me ofano o me enorgullezco de eso como tal, ¿no? Nos gloriamos en Cristo, desde luego, pero lo digo porque lo necesitamos. Porque mi alma lo necesita, mi carne lo anhela, lo desea, y aún mi espíritu. Y ay de mí si no proclamo o digo la palabra de Dios o recito la palabra del Señor. Meditar la palabra de Dios es repetir la palabra de Dios hasta que se convierta en una revelación para nosotros. Toda la palabra es revelada por Dios, pero si no tenemos el concepto claro, si no tenemos el sentido que Dios quiere darnos, no es que un día Dios nos da una interpretación de un versículo y al otro día Dios nos la cambia. Y al otro día Dios nos la cambia y entonces es porque es mi pensamiento. No,
No, Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Y su palabra es firme, es un fundamento. Y Dios quiere que nosotros la digamos. Meditar la palabra es decir la palabra. Medita de día y de noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas prosperará. Y no está mal esa palabra, por favor. Esa palabra es una de las impronunciables hoy en día en la iglesia. Porque nos enorgullecemos, porque nos creemos ricos, porque nos creemos millonarios. No, por favor, no. Necesitamos pagar servicios, luz, teléfono, ayudar, no sé, diezmar, ofrendar. Todo esto es hermoso para la gloria de Dios. Y es un deber, es una responsabilidad de nosotros. Amén. Y Dios nos ayuda. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera vuestra alma. En todas las cosas, dice el Señor. Amén. Por eso Dios dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca. ¿En dónde más? En tu mente. No, dice corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, dice que Dios levantó de los muertos al Señor, serás salvo. ¿Serás qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí ven la importancia de confesar? No está diciendo confiese tus pecados ahora mismo, no. Pero es necesario confesar si hubiera alguna falla, o orar por los demás, o identificarnos con el pecado de Colombia, del mundo, o de nosotros mismos si hubiéramos fallado. Amén. Y pedir perdón está bien, pero Dios quiere que confieses las promesas de Dios y te mantengas firme. Te mantengas firme ahí, por favor. Amén. Y no dudes. La duda es lo opuesto a la fe. ¿Sí? Y es una lucha. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Hasta el último suspiro tenemos que batallar. Me voy con Dios. El Señor viene pronto. ¿Sí? No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que digamos, pero no por repetir, por favor. ¿Sí? Sino, Dios mío, poniéndole el sentido al corazón. No importa que lo digamos pasito, duro, no. Lo importa es que si Dios te ha dado convicción, Dios quiere que uses la palabra. Esa es la fe, de ahí viene la fe. La fe es por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 13, esta mañana no lo leímos, o vamos a leer. Bueno, sigamos con el 11. Porque no dijeron amén. Bueno, dice, pues la escritura dice, la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será ¿qué? Qué lindo. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico. Hoy es malo decir que es rico. O sea que Dios es malo porque es rico. Bueno, Dios mío. Dice, el Señor es de todos y es rico. Díganle a la persona en el oído, Dios es rico. No, mentira, díganle, Dios es rico para con todos los que le invocan. Amén. ¿Cómo invoca el nombre de Dios? Pues tienes que abrir la boca. Gracias a Dios que nos dio una boca. Bueno, con 2 o 3 bocas, mejor dicho, si la mujer habla 50,000 palabras en el día, serían 150,000. Bueno, sí. Pero dice aquí, bueno, con respeto, dice aquí, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La palabra salvación, ¿qué significa? Y la mayoría de nosotros la asociamos con somos salvos de la ira venidera. Bueno, gloria a Dios. Importante. Somos salvos porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Está bien. Pero la palabra salvación tiene varias connotaciones. Shalom, que es paz. Amén. La paz de Dios, no del mundo, ni de los políticos, ni de los gobiernos, ni de las naciones, sino la paz que Dios te ha dado. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Amén. Ese es el shalom. Mire, alguien dijo
que nosotros bendecimos al hermano, Dios te bendiga, pero que es muy pobre. Nosotros tenemos que decir más o menos como decía Pablo, como saludaba y se despedían ellos: la gracia del Padre, la gracia del Espíritu Santo, la gracia del Hijo esté con vosotros. Y anexarle algo a esa bendición, porque decir Dios te bendiga viene a ser como, bueno, sí, ya me bendijo, Dios ya me bendijo, pero Dios quiere que seamos amplios en bendecir. Pablo siempre saludaba: la gracia de Dios esté con vosotros. Y esa gracia es el favor que usted necesita en determinado momento, o si lo necesita ya, ¿sí? Pero la palabra bendición se torna muy pequeñita, ¿sí? Es buena, es hermosa, pero le falta un poquito más. ¿Cuánto lo cree? Dios te bendiga en tu familia, con salud, con un buen empleo. Dios te bendiga de día y de noche, te guarde cuando salgas por las calles o en tu casa, ¿sí? Eso, y es ampliar un poquitico. Dice, el versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Las mies es mucho y los obreros son ¿qué? Pocos. Rogad al Señor de las mies para que envíe obreros a sus mies. Amén. Y aquí habla de un ejercicio muy lindo, sencillo. El evangelio es sencillo, nosotros lo complicamos. Pero déjame terminar el 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si quiere usted colóquele oír, y escuchar, atender, ¿sí? Inclina, hijo mío, tus oídos. El escuchar sentaditos como están ustedes es un acto humilde ante Dios, ¿sí? Dios, cuando te ve sentado y usted está ahí, ¿sí?, captando la palabra, el mensaje, está doblegando su espíritu, su carne, su humanidad delante de Dios, y está diciendo: habla, Señor, que tu siervo oye. Eso es hermoso, es un espíritu humilde para oír la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando no hay prejuicio, cuando no hay, ahí recibimos, ahí empezamos a recibir. Y mira unos milagros tan hermosos que Dios hizo al oír, al escuchar la palabra de Dios. Pero miremos los pasos que hay para salvación. Entonces, número 1, podemos decir, perdonen si están invertidos ahí los términos o las letras. Yo creo que primero es creer, pero bueno, digamos creer, luego confesar. Bueno, con la boca se confiesa, con el corazón se cree, amén. Pero Dios quiere que usemos la boca confesando: eres mi Señor, eres mi Salvador, eres mi proveedor. Les decía, la palabra salvación no solamente significa shalom, sino también significa salud divina, sanidad. La palabra salvación significa buen éxito en la vida con Dios, algo así, sí, pero no tanto el éxito del mundo, sino un bienestar especial de Dios. La palabra salvación significa que nos va a ir bien en la vida, que Dios nos va a salvar en cualquier situación económica, en cualquier situación familiar, en cualquier situación aún de conflictos entre nosotros o conflictos con otras naciones. La palabra salvación es muy amplia, ¿sí? Nosotros la hemos simplificado: solamente somos salvos de la ira venidera. Gloria, pues eso es una ganancia impresionante. Pero se nos olvida que en el mundo tenemos retos, que en el mundo tenemos aflicciones, que en algún momento vamos a necesitar la ayuda de otras personas o de Dios mismo, desde luego, desde Dios siempre, ¿no? Pero que dependemos del Señor. Entonces, esa palabra salvación, cuando dice con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación, no es solamente salvos del enemigo, ¿sí? Es mucho más allá. Esa palabra salvación es que Dios nos ayuda en las peores crisis de nuestra vida, en las peores situaciones, o aún cuando estemos endeudados. Que Dios nos ayude, amén. Eso es salvación, encierra mucho más, amén. Entonces es confesar, ¿sí? Luego creer: yo creo que ya tengo lo que Dios me ha dicho que me va a dar, o que voy a conquistar o voy a poseer para la gloria de Dios. Y aceptar la realidad de Dios, aceptar que Dios nos recibe, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer un muchacho cuando está enamorado de una chica? Bueno, cuando ya están en la época de noviazgo ¿sí? El muchacho se acerca y le dice: ¿me aceptas como tu novio?
Bueno, no sé, se dicen de muchas formas, no sé, ¿cierto? Y no se hallan las palabras. Pero qué bonito cuando la chica le dice, y es química y química de Dios, ¿sí? La chica le dice, sí, yo te acepto. Entonces uno dice, deme un Kiko. Bueno, no, mentira, algo así. Es muy guache, suena muy guache, ¿cierto? Pero se acerca y cuando la persona, ¿cierto?, le dice, sí, yo te acepto. Ay, el novio dice, wow, ahora tiene que hablar con mi papá y mi mamá a ver si te aceptan. Dice, uy, esa sí es más dura, bueno, ¿cierto? Pero es así. Pero cuando la persona recibe una aceptación, acuérdense cuando usted de pronto fue a un empleo, usted quería ese empleo, qué rico, y le dijeron sí, llena las condiciones, wow, ¿cierto? O cuando usted pasó un grado, pasó a otro nivel de estudio, etcétera, qué satisfacción, ¿sí? Cuando Dios nos recibió como hijos, Él nos dijo, yo te acepto como mi hijo. Y Señor, acéptame como tu hijo a pesar de que soy pecador, a pesar de que no merezco tu favor. Y el Señor dijo, yo te acepto, de ahora en adelante eres mi hijo amado. ¿Sí? Tremendo. Cuando el Padre dice de Jesús, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, algunos dicen, bueno, eso lo digo por Jesús porque Jesús no le fallaba. Pero es que esas palabras no son para nosotros. Déjeme decirle algo, que esas palabras que dijo Jesús son para nosotros. Cuando el Padre dijo, eres mi hijo amado, ¿sí?, en ti tengo contentamiento, lo estaba diciendo por usted y por mí. Y se lo estaba diciendo a Jesús. ¿Quién nos representaba en ese momento? Jesús, ¿sí? Y Él lo estaba diciendo por usted. Mira que cuando Dios dice de Job, varón recto, temeroso y apartado del mal, varón perfecto, uno dice, Dios mío, pero yo perfecto no soy. Y nos cuesta trabajo vernos como Dios nos ve en Cristo, ¿sí? Porque nuestra mente está condicionada, o nos han puesto un rótulo, o nos hemos puesto rótulos. Soy pobre, vivo lejos, nadie me ayuda y nadie me quiere y no necesito, bueno, no sé, etcétera. Pero no, tenemos que romper esos rótulos en el nombre de Jesús. Usted es amado de Dios, con defectos, sin defectos, con ojos azules, verdes, negros, como sea, cabello mono, blanco, como sea. Eres aceptado, eres amado por Dios. Amén. Lo mismo Dios quiere que recibamos de Él, que aceptemos la salvación, que recibamos Hay gente que ora así, perdón, con todo respeto, y lo digo, pero lo he dicho y a veces no se da a entender, o no me doy a entender, o no sé, pero a veces hay un cortocircuito en nuestra mente. Señor, salva a mi tío, sálvalo por favor, a mi mamá, a mi papá, sálvalos por favor, Señor. Y el Señor dice, ¿qué? Si yo ya los salvé. ¿Qué tenemos que orar? El Señor, que mi tío, mi tía reciban la salvación, te acepten, porque Él ya lo hizo. ¿Por qué mandamos a Dios a hacer algo que Él ya hizo? Amén. Y Dios pues dice, yo ya morí por ellos, pero le toca a ellos que me reciban. Pero entonces nuestra oración es, Señor, quita las vendas de los ojos, quita, Señor, la ceguera espiritual, quita toda venda, atadura, ligadura, lo que sea, Señor, para que ellos vean, Señor, lo hermoso que tú eres. A mí me gustaban los 50 Joselitos y muchas veces me demoré porque amaba el mundo y los diciembres y todo esto, y para mí era difícil como persona pasar un 31, un 24 en la casa solo o con mi familia. No me sentía. Pero cuando entendí que eso era dañino, que eso era malo, que iba en contra de Dios, Dios me quitó esa venda y digo, ay, gracias Señor, porque andaba preocupado por cosas que no tienen sentido. Y lo hermoso es estar en la casa de Dios. Es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él, o habitar en moradas de sombra, por allá de angustia o de terror o de pánico. Amén. Es mejor estar escondidos en el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a mirar los ejemplos, por favor. Aquí hay un ejemplo muy bonito. Voy a correr aquí y ustedes me perdonan. Nos habla de Hechos 11, 13, 14. Dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Es un hombre inconverso, un hombre que tenía temor de Dios, que daba limosna y era piadoso, Cornelio. Él era un centurión y él se reunía con su familia para elevar oraciones a Dios. Él oraba.
Hay gente que en este momento está orando y no son propiamente creyentes. Dice, ¿quién nos contó? Él tuvo un ángel, ¿sí?, que visitó su casa y se puso en pie y le dijo a Cornelio, porque él no sabía qué hacer: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que es Pedro, ¿sí?, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Se imaginan cuántas personas en este momento le están pidiendo a Dios, por favor, Señor, necesito tu ayuda? Y usted y yo ya sabemos de Cristo. Y el Señor quizás nos ha dicho, ve a la casa tal, ve a tal lugar y háblales de Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Habla la palabra de Dios. No hables tanto de ti, ¿cierto? No hablemos tanto de nosotros, porque el mensaje no somos nosotros, el mensaje es Él. Amén. Nosotros dañamos los mensajes, Dios mío. Pero cuando nos enfocamos en Dios y hablamos de Dios y hablamos de su muerte, de su cruz, de su resurrección, ahí está el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 6, 16, 15 dice: Jesús les dijo a sus discípulos y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El evangelio es las buenas nuevas de salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Es una orden de Dios, es un decreto de Dios. Amén. Usted solamente diga: Señor, usa mi boca, usa mi mente y mi corazón, Señor, y ya, no más. Y si Dios le dice, pon la mano, déjele eso al Señor. A veces uno se aculpa, ¿sí? No sé si está bien dicho, o se echan la culpa, ¿sí? Y no ve que la persona se levanta, no ve que la persona se sana, entonces, no, perdón. Nosotros hacemos lo que Dios nos dice que hagamos y Él hace lo imposible. Y si no, hay que esperar. Pero vamos a mirar que la fe, la persona que recibe debe desarrollar fe, ir creciendo en fe también, ¿sí? Y vamos a mirar qué hizo el ángel. Cornelio mandó a los siervos y Pedro vino y les compartió la palabra. Él habló la palabra de lo que pasó con Cristo, lo que sucedió con Cristo, y luego fueron llenos del Espíritu Santo y ya, ¿sí? Entonces la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Y hay otro ejemplo en Hechos 14 del apóstol Pablo. Hechos 14, amén. Hechos capítulo 14, solamente el versículo 7 y hasta el 10, ¿vale? Dice, allí predicaba el evangelio. ¿Quién? Pablo. Estaba predicando allí en un lugar, en una región, y allí, dice el 7, predicaba el evangelio. O sea, hablaba del reino de Dios. Dice, no estaba hablando de él, ahí dice, estaba hablando del evangelio. Amén. Y dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, ¿sí?, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Amén. Aquí vemos 3 pasos rápidos así, ¿sí? 3 pasos importantes, ¿sí?, para salvación. Este es para salvación, pero yo me adelanté aquí un poquitico para sanidad. Pero para salvación es, ¿sí?, o sanidad también es estos 3 pasos. Bueno, número 1, predica el evangelio, versículo 7. Número 2, el hombre recibió y tenía fe para ser sanado. Al oír la palabra, la fe es por el oír, y al oír la palabra de Dios. Y luego él le dijo al hombre que se le pusiera en pie y que se levantara y caminara. Amén. Es un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Y luego el hombre hizo 3 cosas. Él oyó que predicaba Pablo, versículo 9. Él tuvo fe para ser sanado, versículo 9. Y él saltó, él obedeció a la orden y él saltó. Amén. Eso es un proceso para oír. Y un último ejemplo de la fe en acción lo encontramos en Marcos 5:34. Una mujer que padecía de flujo de sangre, ¿sí? Una mujer que padecía de ¿qué? Flujo de sangre, ¿sí? Y había gastado su dinero en todo, médico y todo, y muy flaquita, muy delgadita,
¿sí? Ella pensó y dijo: voy a acercarme a Jesús, está rodeado por los discípulos, voy a tener que hacer un poquito de esfuerzo, pero lo voy a tocar, lo voy a alcanzar. Y ella empezó a actuar en fe, accionó, ¿sí? Y cuando ella tocó, se abrió paso entre la multitud y entre el círculo que rodeaba a Jesús, y ella los hizo a un lado, tocó el borde del manto de Jesús. Ella recibió su sanidad. Pero mira lo que dice Jesús, para no extendernos ahí. Dice: hija, tu fe te ha hecho salva. No dijo Jesús: mi fe te ha hecho salva. No dijo Jesús: mi poder te ha hecho salva. No, Jesús: hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Salió poder de Dios? Sí. ¿Jesús la sanó? Claro. Pero ella tuvo que ver mucho más allá de lo que nosotros creemos e imaginamos, porque ella actuó, ella se acercó y dijo: yo creo que voy a recibir de Dios, ¿sí? Y tal como creyó, se mantuvo. Pero el Señor le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Amén. Y en el caso del hombre también, que él escuchó, oyó, ¿sí? Él recibió. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y eso nos va a ayudar bastante para este tiempo, para estos últimos días, estos últimos tiempos. El oír la palabra de Dios con sabiduría, y creer que Dios nos puede ayudar en determinado momento. Amén. Que Dios nos ayude y que Dios obre a través de su bendita palabra. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude en nuestra situación. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias por esa fe tuya, porque tú das, pero también la pones en el corazón de las personas. Y es necesario escuchar con fe, atender, Señor, los requerimientos tuyos. Ayúdanos a persistir, a no dudar en el nombre de Jesús, sino a caminar en tu amor, en tu verdad, no mirando las circunstancias, no mirando, Señor Dios, la parte natural, la parte humana, la parte, Señor, quizás de razonamiento, de preguntas, de cuestionamiento. Ayúdanos, Señor, a tener una fe real, una fe viva, una fe que se basa en tu poder, en tu palabra, Señor. Como aquel centurión que en un momento dijo: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dios del cielo, ayúdanos a tener esa fe que cree, que descansa en tus promesas, que puede ver más allá de lo que el hombre, la ciencia, la tecnología, la medicina puede hacer. Gracias por los médicos, gracias por las personas que trabajan en salud. Gracias, Señor, por los medicamentos. Muchas gracias, Señor. Pero sabemos que hay momentos en que tenemos que depender de ti 100%. Te damos gracias, Señor. Aun cuando no haya recursos, aun cuando no tengamos a dónde ir, como dijo el apóstol Pedro: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida, Dios del cielo? Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor, a llenar nuestro espíritu, nuestro ser de tu hermosa palabra, Señor. Que cuando venga la prueba, Señor, y nos exprima, de lo que salga de nosotros sea palabra, Señor, sea solo palabra. Ayúdanos a controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones, Señor. Ayúdanos a desarrollar ese dominio propio, Señor, y a perseverar por encima de lo que digan las circunstancias, lo que digan aún las personas, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Él, como aquella mujer que dijo: voy a acercarme, voy a tocar el manto de Jesús y yo creo que voy a ser sana. Ella lo hizo, ella actuó en fe y caminó en esa promesa, en esa palabra. Y luego el Señor le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha liberado, te ha restaurado, y no solamente fue sana, sino que fue salva por la eternidad. Muchas gracias, porque solo tú lo haces, Señor, y nos ayudas y nos motivas a creer que contigo todo lo podemos. Gracias, maravilloso Dios. Amén y amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén.
Bueno, que Dios les bendiga. Les animo a leer la Biblia, por favor, amén. A estudiarla y a meditar en la palabra de Dios. Mil bendiciones.